Somos una generación que tiene muchas historias por contar y, por supuesto, muchas cosas por hacer. Llega Historias con Legado, un espacio diseñado para nosotros, la comunidad de Mi Legado a la Infancia UNICEF, que enriquecerá nuestra sabiduría, experiencia y generosidad. Sí, podcast para escuchar y ser escuchados, para conversar acerca de diferentes situaciones, temas, preocupaciones y alegrías que tú y yo seguro tenemos en común. Ya comienza Historias con Legado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aida Morales, soy embajadora nacional de buena voluntad de UNICEF en Colombia y para mí es un orgullo y un honor estar aquí no solo como embajadora, sino con ustedes para hablar de algo tan lindo como lo que vamos a hablar hoy. Es la primera vez que ustedes, me imagino, van a ser parte de este podcast Historias de Legados de UNICEF. Es la primera vez que grabamos en vivo fuera de Bogotá y también es mi primera vez como embajadora de UNICEF, así que les pido tengan compasión y espero que pasemos un rato muy agradable. La idea de este podcast es tener un conversatorio sobre historias no solo lindas, sino inspiradoras y que nos motiven como seres humanos y que también podamos compartir, que nos unan y que nos muevan el corazón. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y quiero presentarlos. Primero que todo, pues voy a presentar a Paula Guevara. Paula es periodista, es también escritora, ha escrito libros muy especiales. Tengo aquí uno que es Mi padre y otros accidentes y también está Horóscopo. Es la encargada de la Feria Internacional del Libro aquí en Cali y también es columnista de El País. Así que les pido un aplauso por favor para Paula Guevara. Y nuestro siguiente invitado es Juan Ramón. Juan Ramón es presidente de la compañía Vivien, fundador de la compañía Vivien. Así que bueno, a todos bienvenidos. Hoy tenemos estos dos invitados que seguramente muchos de los que están aquí presentes los conocen, pero en nuestro canal YouTube seguramente no, así que por eso hemos hecho esta presentación tan especial. Quiero empezar este conversatorio con ustedes haciéndoles una pregunta porque pues además de conocer la historia que ustedes tienen para contarnos es también inspirar a muchísima gente. Y la primera pregunta que quiero hacerles es ¿qué recuerdo tienen ustedes de su infancia que se les ocurra, por ejemplo, hoy contarnos? Ese recuerdo de la niñez que de alguna manera los haya marcado. Quien quiera empezar. Buenas tardes, noches. Gracias a UNICEF y qué rico estar hablando con ustedes. Yo tengo un recuerdo de mi infancia, dos. Uno es la experiencia del aburrimiento, que los niños de hoy no la tienen lastimosamente. Y aburrirse es una de las mejores cosas que le pueden pasar a uno cuando es niño, porque cuando no hay un mundo afuera que sea tan estimulante y lo tenga capturado, uno empieza a desarrollar bosques interiores, geografía interior, y uno empieza a plantearse las preguntas filosóficas por excelencia: ¿quién soy? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué son mi familia? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací? Y yo creo que ese es el origen de la escritura. Y el segundo recuerdo que tengo es que estaba tan aburrida que mi primer deseo en la vida era aprender a leer. Por fin, yo soñaba aprender a leer para poderme fugar de una casa tan aburrida y entonces ponía el disco del ABC 1500 veces y veía las letras. Y el primer día de prekinder uní las letras en la mente y fui una lectora precoz, pero no porque tuviera ningún talento especial, sino porque estaba muy aburrida y necesitaba leer para poderme ir al mundo exterior. Y en la biblioteca de mi abuelo, él estaba suscrito al círculo de lectores y recibía, como tanta gente,
esos libros del círculo. Entonces yo muy chiquitica leí Papillón, que no era un libro para una niña de 6 años, nada que ver, Los niños del Brasil, es decir, unos libros que obviamente no eran para una niña ni eran para mi edad. Y me acuerdo que encontré una Biblia y me puse a leer ese Génesis y me pareció lo máximo, no desde lo religioso, sino desde lo literario. Un niño que venció a un gigante con la ayuda de una roca y una onda, una mujer que se convirtió en estatua de piedra por la osadía de mirar atrás. Y me parecía tan asombroso que entonces concluí que mi vida era muy aburrida y que a esas personas de los libros sí que les pasaban cosas apasionantes. Entonces yo tenía que dedicarme a los libros para que a mí también me pasaran cosas interesantes. Muchas gracias, qué lindo eso. Yo también quise aprender a leer desde muy chiquita, es un escape muy lindo. Y tú, Juan Ramón, cuéntanos. Muchas gracias, Aida. Como les dije el día que me llamaron, ojalá, no sé si sean historias con legado, a mí me daba como una inquietud, pero sí te voy a contar la respuesta a la pregunta tuya. Yo soy el quinto de una familia de 7 hijos. Yo tengo un recuerdo, digamos, relativamente pequeño de mi mamá, una persona sumamente especial. Y tengo el recuerdo cuando mi papá se va de la casa y mi mamá se queda con nosotros 7 hijos. Mi papá se va a vivir a Estados Unidos y tengo el recuerdo perfectamente vivo de ver a mi mamá, una persona absolutamente, digamos, de un pragmatismo infinito y una fortaleza que a mí me extrañaba. Yo soy el quinto, siempre fui muy apegado a ella y me acuerdo una mañana que ella se levanta como a los 2 días de nosotros conocer que mi papá se iba y decir, vea, yo les voy a pedir un favor a ustedes. Aquí nos va a tocar pues reducirnos y yo necesito que cada uno de ustedes, que son 7, aquí a las 8 de la mañana, incluyendo los fines de semana, todas las camas tienen que estar tendidas. Y aquí no se sirve ningún desayuno después de las 8 de la mañana. Entonces, y yo necesito que ustedes nos colaboren, me colaboren. Y ella, pues, en un tono bastante enérgico, entonces me sorprendió desde ese día pues en ese momento uno no usaba la palabra resiliencia, pero sí esa fortaleza de mi mamá. Y nunca, simplemente enfrentar la situación y vamos, y la vida tiene que seguir y vamos a ir normal, y ustedes tienen que ir al colegio, muy positiva y muy invitadora de lo que había que hacer, pero muy enérgica. Entonces tengo ese recuerdo de mi mamá, una persona con un liderazgo y un pragmatismo y un cariño, porque mi mamá transmitía, sin ser una persona que consentía, transmitía una cercanía muy especial y un apoyo. En ese momentico yo tenía 11 años, entonces yo sentía un apoyo muy grande y una confianza en mi mamá. Tengo ese gran recuerdo. Y sin duda alguna fue una herencia tremenda la que te dejó, ¿no? Porque solo hay que mirar tu hoja de vida para saber que fue una herencia divina de tu madre, ¿no? Ahora quiero preguntarles cuál es ese gran desafío que ustedes han tenido en su vida. Ya sabemos que pues hay una historia de infancia, pero a lo largo de sus vidas, ¿qué es eso que los ha desafiado? ¿Dónde han encontrado ustedes ese desafío y en qué han encontrado ese desafío tan grande que los tiene hoy donde los tiene? Uy, pues cuando hacías la pregunta pensé como en 3, 4, 5 desafíos, porque son muchos, pero yo creo que uno que me cambió la vida está aquí presente, que es mi papá, porque a mí el periódico El País me trajo a Cali a mis 30 años, y me hicieron una propuesta que yo tenía que decir que sí, yo tenía que volver a mi ciudad natal, que es Cali, porque el universo a mí me trajo de una oreja. Y yo estaba sentada en el consejo editorial del periódico El País, con Diego Martínez en la cabecera, todos los editores estábamos dando los temas del día, cuando de repente sonó mi celular y era un mensaje de texto de mi madre que decía, tu padre no es el que te dije, es otro, le acabo de dar tu teléfono, vive en Cali y te va a llamar. Y ahí se partió mi vida en dos, porque podría pasarles a ustedes ahorita con su celular, tengan cuidado. Y entonces entendí que yo no sabía quién era, que ignoraba el 50% de mí y tuve que empezar desde cero a averiguar quién era. Y entonces conocí a un hombre increíble que terminó siendo mi vecino, vivía
a 3 cuadras y su oficina quedaba detrás de mi casa, es decir, que durante 4 años en el país pasé frente a su casa de ida al periódico, de regreso a almorzar, de ida por la tarde y de regreso en la noche. 4 veces durante 4 años pasé frente a él sin saber que ahí vivía mi verdadero padre. Entonces, esto fue empezar a verme con él, y no era un padre convencional, no era un contador, no era un ingeniero, no era un abogado, era un piloto de combate, formador de generaciones de pilotos, un héroe condecorado con las más altas insignias de la Fuerza Aérea, el que le enseñó a volar a los mejores generales, la época dorada de la aviación en Colombia, sin GPS, sin nada de las tecnologías automatizadas de hoy. Y él había sobrevivido a un accidente aéreo, fue el único sobreviviente, y siempre se preguntó por qué sobrevivió y por qué no perdió los ojos si se quemó. Y entonces me dijo, ahora entiendo que no perdí los ojos para verte a ti. Entonces yo creo que desafío ese momento de reseteo de mi vida, a los 34 años empezar a averiguar quién soy. Eso me transformó totalmente mi visión del mundo, de mí misma, de la vida, y creo que está ahí sentado ese gran reto. ¿Y tú, Juan Ramón, qué te ha desafiado en la vida? Yo el desafío lo tuve prácticamente desde ese día que hablaba ahora. Yo siempre fui buen estudiante, desde que me acuerdo. Pues, de hecho, mi mamá decía que yo era muy buen estudiante cuando estaba en prekinder. Aquí hay una persona con la que compartí en preparatorio, que es María Rosario Carvajal. Y yo, desde esa época que yo estaba, yo sentía que yo era buen estudiante, pero el desafío que sentí cuando mi mamá se queda sola y cuando sentí que mi mamá tenía esa responsabilidad, yo era el quinto, mi hermano el mayor tenía 18 años y la menor tenía 7 años o 6 años. Entonces yo sentí el primer desafío que yo sentí en mi vida era que yo tenía que seguir siendo una buena persona y que tenía que seguir cumpliendo con mi deber. Eso lo sentí en ese momento. Yo sentí que tenía una responsabilidad y que tenía que cumplirle a mi mamá especialmente. Yo sentía por mi mamá, digamos, sentía, digamos, un deseo de apoyarla, de ayudarla, de protegerla, y sentía que era lo que nos había quedado. Porque mi papá se había ido para Estados Unidos y además no solamente fue y no quedó a mi mamá con siete hijos y prácticamente sin nada. Y sin promesa de volver. Digo que no, sin promesa de volver, y en una situación difícil, porque tú con 7 hijos, una señora, y además en mi casa había habido carros, choferes, y de la noche a la mañana no había ni carros, ni choferes, ni acción del club, nada. Entonces, o sea, era una situación. Entonces yo sentí ese desafío, y ese desafío lo he tenido, yo diría, desde ese momento. Entonces yo sentí que yo tenía que seguir siendo buen estudiante. Yo sentí que yo en lo que pudiera tenía que apoyar a mi mamá, en lo que pudiera apoyar a mis hermanos, y crecí con ese nivel de exigencia, y así terminé el colegio, así fui a la universidad. Entonces mi mamá llega y me dice un día, mi mamá tenía una visión muy clara, decía que ella sabía que plata nunca nos iba a dejar, pero estudio sí. Entonces mi mamá, cuando me dice que ella le gustaría que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos, yo le dije, me acuerdo de una conversación, ella y yo le dije, mamá, ¿pero eso no te cuesta mucho? Y entonces mi mamá me responde, ya puede que yo plata no les dé, pero lo único que quiero es que ustedes sean personas bien educadas, y lo mejor que tú puedes tener es buena educación. Entonces yo me grababa esas cosas, yo estaba en cuarto de bachillerato, entonces yo dije, yo voy para Estados Unidos, pero con esa preocupación, siempre detrás, evidentemente, pero con respaldo de mi mamá, una persona muy luchadora, con una disciplina que a mí me impactaba. Entonces siempre crecí con ese desafío de cumplir, y mi mamá tenía una frase, que mi mamá falleció hace mes y medio, y una de mis hijas, la segunda, en la carta que le escribe, me llamó la atención lo que puso, porque yo nunca había caído en cuenta. Ella dice, siempre le decía a uno, mi hijo, vaya y haga lo que toca. Y mi hija se grabó, y el día de la carta le dice, tata, a mí nunca se me olvida que cada vez que me iba yo a despedir, ella veía que a mí me daba mucha tristeza irme cuando me despedía de mi abuela, a mí se me aguaban los ojos, vaya, mija, haga lo que toca, haga lo que toca. Y esa fue una frase de mi mamá toda la vida, haga lo que toca, y yo creo que en el inconsciente a mí se me quedó grabado, haga lo que toca. Esas memorias se quedan ahí. Paula, después de escuchar esa primera parte, que yo creo que es apenas un vestigio de esa historia tremenda que tienes, sin duda alguna, tengo que preguntarte, en ese momento de esa noticia que te da tu madre y luego todo lo que empiezas a descubrir en el camino,
¿encontraste a alguien que te apoyara? ¿Quién fue esa persona que te apoyó? Absolutamente todo el mundo me apoyó. Wow. Yo estaba rota, mi anterior ser implosionó, explosionó, las esquirlas cayeron por todas partes, esa antigua persona estalló. Y me senté a escribir una novela, entonces mi primera ayuda fue la escritura. Aquí les traje Mi padre y otros accidentes. Fueron 3 años catárticos en los que yo escribía y me temblaban las manos. No podía ni escribir un párrafo porque el dolor era enorme. Hoy en día pienso qué habría pasado si yo no hubiera escrito, se me habría quedado ese dolor adentro, pero la escritura es muy bella porque cuando tú lo sacas en papel y en tinta y lo imprimes y lo lees, ya está fuera y el cerebro entiende que eso ya está fuera y eso crea una especie de proceso, no sé si neuronal o comprensivo y asimilador. Y cuando salió la novela, mi editor, que era un español de 2 metros, furioso, Marcel Ventura, brillante, me dijo: prepárate, porque los hombres no te van a leer, porque los hombres no leen mujeres, y las mujeres te van a odiar porque hablaste de tu madre. Entonces yo tenía pánico de que el libro saliera y yo decía: paren las rotativas, como decimos los periodistas. Pero cuando el libro salió, yo estaba metida bajo tierra diciendo: ¿qué he hecho? Por Dios, que esto es un suicidio social. Y apenas salió el libro, me empezó a llamar la gente: hola, leí tu libro y salí a reconocer una hija de 2 años que negué. Hola, leí tu libro, tengo una hija de 40 años, me puse una cita con ella y fui a conocerla. Pero no, ya no lloro por mí, sino lloro contando las historias de los demás. Hola, leí tu novela, le pregunté a mi mamá quién era mi papá, no me quiso decir, busqué en Facebook con mis familiares y está muerto. Entonces leí tu novela imaginándome que tu historia es mi historia, que tu final es mi final, que tu padre es mi padre y que tu felicidad es mi felicidad, y así pude superar mi duelo de encontrar a mi padre muerto. Yo creé un altar, ahí tengo las vírgenes, todas las velas, yo dejé de pensar en mí y empecé a llorar por los demás, y entonces ocurrió en mí algo muy bonito, y es que escribir una novela y sufrir es un poco egocéntrico, porque está girando siempre en torno a uno, es un movimiento egocéntrico. Me hicieron, me duele. Y cuando me empezaron a escribir los lectores, hubo un movimiento inverso en mí, un movimiento exocéntrico, y empecé a pensar en los demás, en los otros, en ayudar. Hace 8 días a mi papá y a mí nos citan las personas a contarnos su caso, y nosotros vamos de 2 en 2 como emisarios a ayudar a la gente a encontrar a su padre. La semana pasada nos tocó un caso, así que creo que tenemos una misión en la vida muy bonita. Bueno, Juan Ramón, contigo sin duda tengo que hacerte la misma pregunta, pero de entrada tengo que decirte, seguramente tu mamá fue un gran apoyo, pero independientemente de ella, ¿encontraste otra persona en la que pudieras decirle lo que no le podías decir a tu mamá y que encontrara ese apoyo? ¿Que tú pudieras encontrar ese apoyo en esa persona? Sí, nosotros somos 7, tenía apoyo en mis hermanos, pero cuando yo me graduó de la universidad y regreso a Colombia, yo decidí que yo tenía que hacer un psicoanálisis. Y yo en ese proceso, fruto de, pues, digamos, de algunas cosas que yo decía que no me coincidía con lo que yo quería a veces hacer, yo entré en un trabajo psicoanalítico y hice muchos años de psicoanálisis haciendo 4 sesiones semanales. Y esa persona con la cual yo, digamos, generé una relación muy cercana, mi mamá en esa época me decía, y mis hermanos a veces me decían: pues yo a usted lo veo divinamente, y usted que estoy hablando de finales de los 80, y mi mamá me decía: ¿y usted qué es lo que allá le dicen? Yo lo veo a usted perfecto, y yo lo veo, entonces, digamos, ese proceso psicoanalítico fue muy valioso para mí, y realmente me permitió ver realidades y, digamos, entender ciertas cosas que eran importantes que yo entendiera, para evidentemente poder tener, digamos, cierta tranquilidad. A veces, digamos, me preocupaba por cosas que sentía que me absorbían la energía y sentí que yo eso lo podía mejorar. Y evidentemente hice ese proceso analítico con esa persona que yo aprecié muchísimo. Y desafortunadamente, pues, digamos, ya yo terminando mi proceso justo cuando ya me había dicho que yo ya podía, pues, que no valía la pena que siguiéramos, faltando unos pocos días le dio un infarto y se murió.
Entonces eso me impactó, pero fue una persona, digamos, de muchísimo apoyo para mí. ¿Qué importancia tiene afrontar como todas esas emociones que uno a veces se guarda, no puede exteriorizar, pero definitivamente una persona que sana sus emociones es una persona que puede dar muchísimas cosas y mejores, ¿no? Yo creo que con lo poco que hemos escuchado, esta pregunta que tengo para ustedes, yo creo que todos queremos oírla, pero ¿cuál consideras, por ejemplo, tú, Paula, que ha sido ese mayor legado que tú has recibido en tu vida hasta ahora? ¿Cuál es ese legado que tú puedes decir, esto es algo que ha sido absolutamente valioso para mi vida hasta el momento? Pues no lo mandan a uno al mundo infradotado. Algo, una herramienta le tienen que dar para asumir el reto que viene, y yo creo que a mí Dios me dio la palabra, y entonces la palabra ha sido mi maestra, mi psiquiatra, la palabra ha sido mi modo de subsistencia, mi mejor amiga, mi refugio, mi materia prima, mi todo. A través del periodismo, que es una profesión, como la llamaba Gabriel García Márquez, el oficio más hermoso del mundo, porque es un oficio de mística, de verdad, de hacer el bien, de utilizar el canal de los medios para proteger cosas tan valiosas como la democracia, como la verdad, como el equilibrio. Entonces yo creo que mi gran regalo que me dio la vida ha sido poder procesar a través de la palabra, y me han puesto misiones muy bonitas a través de la palabra, como ahora que dirijo la Feria Internacional del Libro de Cali, porque entonces ya no soy yo y el periódico, yo y las columnas, sino ahora se trata de todos los demás, de la gente que escribe libros, de las editoriales, de los autores, de regalarle a la ciudad un espacio donde pueda acercarse al mundo de la lectura, que es aquel que nos hace mejores ciudadanos, porque quien lee ejercita los grandes valores ciudadanos, ejercita la pausa en un mundo muy veloz, ejercita la suspensión del yo en un mundo muy egoico, ejercita salir de sí mismo para entrar en el universo de un escritor, y eso nos hace un poco menos narcisos y más capaces de ponernos en los pies de otros personajes, y eso mejora nuestra empatía. Es decir, creo que la palabra es tan sanadora y los libros tan remedio para el alma. Escribirlo sana, leerlo sana, compartirlo sana, que creo que pues ese camino de sanación no solo ha sido hacia adentro, sino hacia afuera, y que si habría un legado es la palabra. Y luego la vida dijo, está muy cómoda en la palabra, le vamos a cambiar todas las reglas, todas las reglas. Entonces tuve un hijo que está dentro del espectro autista, mi segundo hijo. El primero es un superdotado de la palabra y estudia el latín, griego, todas las letras en París, y es el número 1, soy el hijo de las letras. Y luego me dijeron, muy cómoda y muy feliz con el griego y el latín. Tengo un hijo pequeño que está dentro del espectro autista y pasó 4 años sin hablar, con mucha dificultad para la lectura y la escritura, para la socialización, y entonces de nuevo tuvo que resetearme y aprender otro idioma, y es aprender a mirar a los ojos, aprender a contener cuando esta persona tiene llanto, aprender sobre el frío y sobre el calor, porque lo que para mí es tibio, para él lo quema, y si yo le hago así, él dice ¡au! Aprender sobre cómo tocar, cómo abrazar, cómo no comunicarse verbalmente, sino aprender otros idiomas. Y Tomás es un ser que me habla del universo, de las estrellas. Él quiere ir a Japón, y en Japón no va a necesitar hablar español, pues, porque si voy a vivir en Japón, y además vamos de vehículo por este mundo, esta es nuestra nave espacial. Entonces Tomás me saca de mi mundo cuadriculado, del éxito, de los logros, de las entregas, mi mundo es en últimas creativo, pero muy cuadriculado y muy del logro. Tomás, el otro día mi gran logro es que probó el arroz y le gustó. Y yo saltaba y decía, probó el arroz, le gustó, porque él, como es más sensible, las texturas lo irritan, ve más luz, percibe más calor, percibe más frío, percibe más dolor,
percibe más olores, entonces él puede oler las miles de sustancias que trae el agua, un sabor es para él, oye más, él es como un centro multifuncional de los sentidos, y entonces mientras el uno triunfa con el latín, el griego es el número uno en letras y es un intelectual increíble, el otro me da la felicidad de que probó el arroz. Entonces creo que ahora mi rango de felicidad es infinitamente más completo porque me cabe el mundo adentro. Pues qué lindo también poder uno encontrar esos momentos de felicidad en tantas cosas y en cosas tan sencillas como esas que tú describes de tu hijo y el tema del arroz. Qué experiencia de vida tan hermosa, Paula, qué lindo. Bueno, Juan Ramón, contigo también. Yo creo que a lo largo de todo lo que tú has hecho como profesional y pues por el país, ¿cuál es ese legado? Yo creo que el legado, yo se lo digo mucho a mis hijas y lo digo mucho en la compañía cuando reúno, digamos, a toda la gente en la empresa. Yo creo mucho en el legado, en los valores, y fue lo que yo viví de pequeño. Yo viví en una familia llena de valores, en todo lo que he contado, entonces yo creo mucho, siento que detrás hay un tema de valores muy fuerte y de buenas conversaciones y de dar. Yo siento que, y con los años cada vez lo siento más, que dar enriquece. Tener buenas conversaciones a mí me sensibiliza mucho. Yo siempre he sido una persona cercana, además porque viví una relación, digamos, de muy niño siempre cercana. En mi casa, digamos, la relación con las personas que trabajaban en la casa, cuando yo iba a las fincas, las personas que trabajaban en las fincas, era una relación siempre muy cercana con la gente que trabajaba con nosotros. Entonces, esa cercanía, con esa transparencia, con unas conversaciones. Yo soy una persona que a mí me gusta conversar. Hay dos momentos en mi vida que yo no perdono con mis hijas. Yo tengo 3 hijas, perdón, soy papá de 3 hijas. ¿Todas y mujeres? Felizmente casado, todas mujeres. Y yo, para mí lo que es el desayuno y la comida, normalmente al almuerzo no coincido, tener buenas conversaciones con mis hijas, escucharlas, que nos escuchen, y siempre de los valores y de la simplicidad de la vida y de lo que significa dar, y especialmente una sensibilidad con la gente más necesitada. A mí eso desde pequeño siempre me impactó. Vuelvo y repito, veía a mi mamá una persona absolutamente también generosa y dar. A mí dar, y desde ahí seguramente muchas cosas en la vida, esto se me han facilitado. Yo, por ejemplo, y una relación cercana en mi oficina, el doctor, en la fábrica nosotros somos casi 1000 colaboradores, y yo allá el tema de doctor, eso no existe. Mi oficina siempre ha sido de puertas abiertas, la relación mía con el gerente es igual que con un operario, el tratamiento, el idioma que utilizo, y eso genera mucha cercanía. Y ahorita con un proceso, pues seguramente tú has escuchado lo que iniciamos después del estallido social con Compromiso Valle. Yo ahí he aprendido muchísimo, he aprendido la incidencia que eso ha tenido en mí, digamos, en la capacidad de escuchar y de ponerse uno en los pies de estas personas y de verdad entender la situación que está pasando en el país. Y cada vez me sorprende más la falta, digamos, lo que desconocía y que creí que conocía lo que desconocía, y la sensibilidad y la capacidad de entender lo que está sucediendo. Y evidentemente, pues eso me ha traído múltiples beneficios y siempre desde los valores. Y yo lo repito a los colaboradores nuestros en la compañía, siempre cuando reunimos muchísimas personas, y se lo digo también a mis hijas, siempre lo transmito a las personas que me conocen, lo he repetido muchas veces y les digo que uno en la vida, para que le vaya bien, tiene que tener 4 cosas. Entonces siempre digo que 1, tiene que sentir pasión, 2, tiene que tener disciplina, 3, siempre tiene que estar aprendiendo, el conocimiento es fundamental, y 4, ser buena persona. Entonces yo creo que si uno logra conjugar eso y es hacedor y hacer, yo soy de las personas que a mí me gusta que las cosas pasen.
De hecho, yo creo que esa impaciencia la heredé también de muy de niño. A mí me gusta, las cosas tienen que pasar, las cosas se tienen que hacer. Yo siento que a veces nosotros somos muy ligados a largas conversaciones y poca ejecución. Entonces, cuando yo siento que la conversación se alarga y la ejecución no se da, entonces empiezo a sentir como una sensación de impotencia, que es lo que me invita a mí a hacer, y tal vez esa conjugación de cosas pues me ha permitido hacer varias cosas en la vida. ¿Te gustaría trascender en la vida de la niñez más vulnerable a través de un acto de generosidad? ¿Cómo quisieras ser recordado? Conoce más sobre el legado solidario UNICEF. Escríbenos al 322-947-0696. 322-947-0696. Y deja tu huella a las presentes y futuras generaciones en Colombia. Muy lindo, Juan Ramón. Yo también, como tú, creo que vinimos a este mundo a eso, a dar. Y hay muchas formas de dar. Y sin duda alguna, lo que ustedes están haciendo hoy aquí y han hecho a lo largo de su vida es dar. Y ser sobre todo ejemplo. Tú te me adelantaste un poco a la siguiente pregunta, pero la voy a retomar contigo precisamente porque creo que en este punto es muy importante que tú nos cuentes a todos cuál es ese legado que tú le dejas al mundo. Wow. O por lo menos a yo todavía este no me siento entorno. dejando legados, pero No creas. pero no, yo creo que, por lo menos si no es al mundo, me encantaría dejárselo a mi familia cercana, a mis hijas, a mis sobrinos, y a las personas con las que tengo más relación. Yo creo que las conversaciones sinceras, las conversaciones transparentes, siempre primando los valores. Yo, por ejemplo, en la compañía siempre digo, si a la compañía le va bien, esto te lo digo desde el día 1, desde cuando éramos 4 personas en la empresa. Yo decía, si a la empresa le va bien, a todos nos tiene que ir bien. Y la empresa está por encima de cualquiera de nosotros, eso soñaba rarísimo, está por encima de cualquiera de nosotros, porque la empresa somos todos y tiene que primar el bienestar general sobre el bienestar particular de cada uno de nosotros. Y cuando uno tiene esa visión, eso le permite a uno tomar realmente decisiones que van acompañadas de lo que realmente le conviene a ese todo, y no individualiza eso que me conviene a mí o qué le conviene o cómo le conviene al otro. Entonces, digamos, esa mirada de buscar qué nos conviene, qué le conviene a la empresa, qué nos conviene a todos, en el país siento lo mismo. Entonces, a mí el dividir, el separar, el estigmatizar, el crear, el fomentar la división, eso yo lo rechazo. Entonces, yo por eso digo que uno tiene que tratar de ser, ojalá, lo más objetivo posible, y entre más conozca uno, más herramientas tiene uno para tomar decisiones. Entonces, yo soy una persona que trato de profundizar muchísimo, y siempre invito a que se tomen decisiones que nos convengan a todos y no que le convengan individualmente a una u otra persona, y que eso afecte el todo. Entonces, digamos, esa visión la comparto también mucho con mis hijas. A mí me encanta, por eso creo que ser generoso es una de las características de las personas que realmente miran primero el todo antes de la individualidad. Entonces, esa visión creo que es una de las cosas que ojalá, por lo menos este país necesita más, y esa unión y esa capacidad de conversar sin estigmatizar al otro, de entender la situación del otro y, lógicamente, de ejecutar. Yo siempre digo que detrás de todo esto tiene que haber una acción, y evidentemente esas acciones también generan o confirman la confianza que se ha ido creando en la relación. Entonces, eso enriquece. Entonces, creo que esa combinación de ese tipo, de esa mirada amarrada a una acción, se vuelve muy importante para montarse, digamos, en una dinámica acá, o lo que dicen hoy tanto, en un círculo virtuoso, que es lo que yo creo que necesitamos. Entonces, creo que ahí estás dejando en tus hijas un gran legado, y luego podríamos decir que a todas las personas que trabajan alrededor tuyo y que te conocen también hay un legado ya ahí claro. ¿Y tú, Paola? Es una pregunta ¿Cuál es muy ese difícil. legado? Yo me atrevo a decir que aquí ya hay un legado importante, porque lo comentabas al principio, y es que
llegaste a muchas personas y tocaste a muchas personas y le diste luz a muchas personas, pero en tus palabras, ¿cuál consideras que es ese legado que tú dejas, por lo menos hasta ahora, porque Hasta te ahora. falta mucho? Pues me pongo a pensar en todas las empresas en las que he trabajado, tanto en mis jefes como en mis compañeros de trabajo, en mis hijos, en mis amigos, en todas las redes de personas, y creo que si se pudiera hablar, porque es un poco pretencioso hablar de legado tan pronto, pero creo que lo que siempre en todos los lugares por los que he pasado ha sido mi impronta, es hazlo distinto. Por ejemplo, con la Feria del Libro les digo, no podemos hacer una feria copy-paste, todas copiadas, hay que equivocarnos, hay que cambiemos las cosas, cambiemos el orden de la feria, atrevámonos a cambiar el orden, a quitar esta carpa, a crear esta otra, nunca repetirse, siempre, incluso así uno fracase por completo, no repetirse, exponerse a otras cosas. Mover la mente. Si sientes que en un trabajo ya aprendiste todo lo que tenías que atrever, es tu deber ético irte y aprender otra cosa. Si llegaste a un lugar en el que ya no estás aprendiendo, hay que moverse. Si te proponen algo para lo que no creíste que servías, pero pues lánzate. Como que somos mujeres y eso nos pone un peso extra, y es que tenemos que ocupar espacios. No tener síndrome del impostor. Yo creo que yo no tengo ese síndrome. Atreverse, porque como fui criada por mis abuelos, quedé muy mal criada, porque los padres son los que crían bien y los que dicen, siéntate derecho, no hagas eso, no digas. En cambio, como a mí me criaron, unos abuelos me criaron súper mal, súper consentida, me dijeron que yo era linda, que todo lo que hacía era divino, me criaron muy mal, entonces nunca me enseñaron que no se podía. Entonces me decían, tú vas a escribir un libro, pero tú no eres escritora. Yo, no sabía que no se podía. ¿Y tú vas a ser columnista? Y yo, sí, porque no sabía que no se podía. ¿Y vas a ir a dirigir una feria? ¿Acaso tú eres una organizadora de eventos? Yo no sabía que no se podía. He ido por la vida sin tener nunca la sensación de que las cosas no se pueden. Entonces creo que la valentía, el hacerlo distinto y el atreverse y el nunca conformarse con repetirse, creo que ese por ahí puede ser el legado. Muy lindo. Escuchándolos a ustedes, uno cree muchas veces, o yo creo en ocasiones, o lo creía, que yo tenía una historia fantástica de vida y tal vez una historia que nadie más tenía, y sentarme con ustedes a escucharlos es sentir que siempre hay historias incluso más fantásticas que las de uno. Y también escuchándolos pienso en que las historias también son un legado de vida, porque además de ser inspiradoras para muchos, también logran impactar muchas vidas, como pasó con Paula, como pasa contigo, con los 1000 empleados que tienes, con tus hijas, con el resto de tu familia, tus hermanos y la gente que te conoce, ¿no? Entonces es muy lindo escuchar eso, muy inspirador. Yo me voy conmovida con ambas historias y definitivamente hay algo, y es que esa frase que uno nunca deja de aprender es cierto, siempre hay algo en una cosa muy sencilla donde uno puede aprender muchas cosas. Y antes de despedirlos, quiero que se queden conmigo, quiero hablar con ustedes también y decirles que hay muchas formas y que ustedes también pueden tener una manera de dejar una huella en el mundo y de impactar a muchas vidas, especialmente a muchos niñas y adolescentes en nuestro país. Y eso es a través de esta campaña linda que tiene UNICEF, que se llama Legado Solidario. Hay mucha manera de dejar un legado. Yo, como embajadora de UNICEF, he sido testigo de primera mano de la labor, de la gran labor que hace UNICEF, que además es una labor muchas veces silenciosa y discreta, porque es una organización que no hace alarde de las cosas que hace, sino que, como tú decías, Juan Ramón, va a donde hay que ir y hace
propician que las cosas pasen. Y he sido testiga y aquí voy a apoyarme mucho en algunas cosas que escribí porque no quiero que se me quede nada sin decir y nada que ustedes deban saber, y es que yo he tenido esa oportunidad de trabajar con ellos y de comprobar todo lo que hacen en muchas comunidades que ellos impactan, y como una manera de poder seguir multiplicando estos esfuerzos es pedirles a ustedes que conozcan sobre el legado solidario y cómo, por ejemplo, pueden ustedes destinar hacia una organización como UNICEF un porcentaje de unos bienes, de una herencia, de un testamento, yo qué sé, de una propiedad. Cómo pueden ustedes también a través de un seguro de vida o de una donación importante de dinero contribuir a que los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país puedan tener unas condiciones mejores. Muchas veces, en estos días escuché una entrevista y alguien muy conocido en el país, no voy a decir su nombre, pero decía una frase muy divertida, pero que a mí me caló en lo profundo, y es: si uno se muere y le sobra plata fue porque hizo mal las cuentas. Y de esto me quiero apoyar porque UNICEF ha llegado y llega a sectores rurales de muy difícil acceso, donde hay que llegar a impactar comunidades en las cosas más básicas y más primarias, porque no hay condiciones, y así es como se apoya a la niñez. También UNICEF llega y ayuda en momentos de emergencia, en situaciones muy difíciles del país, y lo hace inmediatamente protegiendo los derechos de los niños con programas de salud, de nutrición, de educación, de protección, y también hace que la misma comunidad, a esos lugares donde llegamos, trabajan de la mano con esta comunidad, dándoles herramientas para que ellos mismos puedan actuar en una emergencia y proteger a su propia comunidad. Y esto solo se puede hacer a través de ese legado solidario. Dejar un legado es muy fácil, es simplemente escuchar la propuesta completa, es tomar una decisión y decir sí, ir a una notaría, incluir a UNICEF en ese testamento, en ese documento, y con esto hacer que toda esta labor que hacemos con UNICEF perdure y tenga sobre todo que los programas puedan ser a largo tiempo, a largo espacio, que puedan ser de manera permanente y vigilados y cuidados, y que el resultado sea mucho más efectivo. Así que hoy quiero invitarlos a todos ustedes para que lo piensen que sí podrían, si hay algo que ustedes quieren dejarle a la humanidad y a nuestro país, es apropiarnos precisamente de nuestra niñez, de nuestros niños, de nuestros infantes, y darles una posibilidad mejor de vida. Hay aquí parte del equipo de UNICEF que puede brindarles a ustedes ayuda en cualquier duda que tengan al respecto de este programa, y vincularse con nosotros de manera solidaria con ese legado y dejar esa huella y trascender en el tiempo y en la vida, que podamos a un futuro decirle a los niños: mira, esta persona hizo posible que tú y todos tus compañeros o toda esta comunidad tuviera unas condiciones mejores. Así que ahí está nuestra compañera de UNICEF, si ustedes quieren acercarse, ya con todo el gusto les informa sobre qué pueden hacer. Y obviamente no me puedo ir sin agradecerles a ustedes su presencia, de haberme dado el permiso de conocerlos un poquito, aparte de las notas que tengo aquí, poder sentir la cercanía y oír de sus propias voces eso que ustedes hacen por nuestro país. También en todo este trabajo en territorio que yo he hecho en Guajira, Nariño, Putumayo, en Santander,
cuando uno entra a estos lugares donde se carece de todo, se da uno cuenta que solo hace falta una oportunidad. Y para muchos puede ser así de pequeñita, pero para ellos es una gran oportunidad. Los niños necesitan una oportunidad para ser personas diferentes, y eso es lo que hacemos, y esa es la tarea en la que estamos. Y yo nuevamente les agradezco la presencia a ustedes aquí, y por supuesto a todos ustedes que han venido con ese corazón abierto a escuchar a Juan Ramón, a Paola, pero también a UNICEF y todas sus iniciativas. Muchísimas gracias. Dense un aplauso. ¿Sí? Hoy ya tienes una nueva historia para contar, una nueva experiencia por relatar. Hasta aquí llega Historias con Legado, el podcast de nuestra generación. Nos escuchamos de nuevo con otra temática que te encantará. No olvides compartir estos audios con tus amigos y familiares para que cada día más y más personas se sumen a Historias con Legado.